Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de mercados que estamos haciendo pues a las 10:30 del día 16 de octubre. Día complicado, día en el que los índices europeos han amanecido muy nerviosos, la verdad, hasta tal punto que, por ejemplo, el IBEX 35, pues de subir prácticamente un 1% a primera hora, pues ahora mismo está cayendo más de un 1% también, ¿no? Y ha llegado a caer también un 1,5%. Y algo similar, aunque con menor volatilidad, está sucediendo en el conjunto de los mercados europeos. En el caso del IBEX 35, para empezar con el resumen de los índices, bueno, pues ya se ha situado por debajo de esos 9.950 que marcaban la frontera entre lo que es un índice lateral e incluso lateral alcista, de lo que puede ser un índice bajista, correctivo. De hecho, ya se sitúa en precios intradiarios por debajo del primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci a la subida que se inició en 7.545 a finales de junio del año pasado. Además, es un impulso común a prácticamente todos los índices europeos, no así en los americanos, y ya se ha situado por debajo. El siguiente objetivo, en ese discurrir supuestamente bajista, serían los 9.400, y el último, y aún así solo para este impulso, sería la zona de 8.960, que a mí me parece incluso el objetivo más plausible si se confirma, insisto, un escenario correctivo. Solo de nuevo precios por encima de 9.950 empezarían a difuminar este escenario, aunque para darlo por incluso anulado, deberíamos ver a un DAX nuevamente por encima de la zona de 8.920, o a un CAC 40 por encima de 4.110, o a un Eurostoxx por encima de 3.000. Cosa que en absoluto es descartable tampoco, ¿no? El más deteriorado con diferencia es el DAX. Fíjense que esa zona de neutralidad la marcaban los 8.920, e incluso ayer en precios de cierre y hoy en precios mínimos intradiarios ya se ha situado en el 0,618% de lo que fue ese último impulso alcista desde junio del año pasado. Fíjense que el IBEX a corto plazo se muestra bastante mejor que el propio DAX. También es lógico, puesto que el DAX había corrido muy por encima incluso de sus máximos históricos anteriores, que se situaban aquí, en esta línea gruesa de soporte, que son los 8.150. Pero si pierde esta zona de 8.570, si estamos hablando de que los únicos objetivos serían precisamente 8.150 e incluso más plausible, los 7.670. Si finalmente va a ir a buscar el último de estos niveles, esos 7.670, estaríamos hablando de una caída que rondaría el 10% aproximadamente. Algo coherente con un IBEX 35 también supuestamente buscando la zona que les comentaba anteriormente de 8.960. En el CAC 40, tres cuartos de lo mismo. Hoy y ayer en precios de cierre se detuvo en el 0,618 de ese movimiento desde junio de 2013. Luego, si lo pierde y empezamos a ver precios por debajo, también el único objetivo serían los 3.570, 3.575. Lo que también implicaría una caída, como ven, de un 9%. Es más, este escenario solamente quedaría, sé que en ocasiones me repito, pero las cosas que me parecen importantes, si se dicen muchas veces, cuanto más claro lo tengamos mejor, ¿no? Solo con precios por encima de 4.110 empezaríamos a abandonar este escenario. En el caso de los mercados americanos, fíjense que también el 0,618 ayer sirvió para detener el deterioro del precio, aunque en precios intradiarios se fue bastante por debajo. Y aquí el último subimpulso alcista nació en febrero de este año, no en junio del año pasado, como hemos visto en los mercados europeos. Pero si empezamos a verlo por debajo de estos niveles, que son los 16.100, y estamos en 16.140, o sea que no estamos lejos, el único objetivo serán los 15.345. En el caso del S&P 500, tres cuartos de lo mismo, este es el 0,618, y si lo pierde, único objetivo en 1.735. Y el caso probablemente más aparente es el de los Nasdaq.
Aparente me refiero en el sentido de que son los índices que han venido liderando todas las subidas y todos los movimientos desde marzo de 2009, y a corto plazo bastante más deteriorado que sus homónimos norteamericanos, ¿no? E incluso en la zona de mínimos de ayer, apoyándose en una zona de soporte importante, como es la zona de 3.740, y muy próximo en mínimos intradiarios al 0,618 de la última subida. Si lo pierde, es decir, la clave aquí del desarrollo es la zona de 3.680, si lo vemos por debajo, probablemente lo veamos buscando los 3.415. Y en el caso del Nasdaq Composite, exactamente igual, solo que incluso a corto plazo con sensaciones más bajistas, puesto que ayer se llegó a situar bastante por debajo, o más por debajo de lo que lo había hecho el Nasdaq 100. Como ven, cada vez los índices más descorrelacionados entre sí, lo cual dificulta el análisis y la adopción de estrategias, y reflejando nuevamente la diferencia de ciclo económico entre Estados Unidos y Europa. Ayer unos malos datos macroeconómicos en Estados Unidos pues sirvieron para desencadenar también una caída que al final no fue tanto como parecía, pero que sí sirvieron, por ejemplo, para que el eurodólar tuviera un fuerte rebote, ¿no? Veremos si exclusivamente con carácter de rebote. Y no me gustaría acabar sin echar un vistazo a lo que, a mi entender, es uno de los sectores que, cuando las cosas se tornaran negativas, probablemente más iba a volver a sufrir, que es el sector bancario. Fíjense cómo en el caso de el gráfico del índice sectorial bancario europeo está llegando a los mínimos que veíamos en noviembre del año pasado, y es más, una zona de soporte horizontal importante que se corresponde además con el 50% de caída de toda la subida desde 97-80. Si empezamos a ver precios de cierre por debajo de 130, lo normal es que sigamos teniendo una corrección importante. En sintonía con ello vamos a ver algunos de los títulos importantes. El primero de ellos, el Santander. Fíjense con qué violencia perdió ayer en la zona de 705, que era un importante soporte, ha perdido también el 50% de la última subida desde 6, y de hecho hoy ya está tanteando los 6,75. Bien, si pierde estos 6,75, el único objetivo es la zona de 6. Por lo tanto, es un título a tener en cuenta. Es más, a tener en cuenta nuevamente. Ya decíamos, cuando el precio se encontraba aquí, en estos entornos de 7,95, 8, 7,85, decíamos que era un título no solamente a comprar, como muchos querían intuir, sino incluso para deshacer posiciones. No pasaba nada si rompía al alza, lo cual implicaría al alza, o romper también al alza el IBEX por encima de 11.200, no pasaría nada por volver a comprar, caso de que efectivamente hubiéramos comprobado que ese era el lado bueno. Pero niveles que se corresponden prácticamente con sus máximos históricos, yo creo que sí aconsejaban deshacer posiciones. Que después eso ha derivado precisamente en estas fuertes caídas, es que en algún momento tenía que suceder. Llevábamos, y sobre todo el Santander, demasiado tiempo subiendo como para pensar que en ningún momento y sin solución de continuidad no iba a cometer una corrección importante. Así que ojo a precios de cierre por debajo de 6,75, porque nos estarían dando el pistoletazo de salida para la apertura de nuevas posiciones bajistas. El caso de Telefónica, también por el peso específico que tiene en el propio IBEX, también es relevante. ¿Por qué? Porque también ha perdido la zona de soporte, que son los 11,50, soporte horizontal importante, pero al propio tiempo es el 0,618 de toda la subida desde 10,55. Ya se sitúa por debajo y quizá, pues si vemos algún rebote, a mi entender será exclusivamente en forma de pullback, para ir a buscar estos 11,50 como mucho. ¿Y con qué objetivos? La zona de 10,55. Luego es un título en el que creo que también se pueden tomar posiciones cortas. Al fin y al cabo, suceda esto o no, estos son los niveles o los momentos técnicos que hay que aprovechar. ¿Por qué? Pues porque, como siempre decimos, hay que estar con la tendencia. Hoy por hoy la tendencia es bajista, pues habrá que estar con ella, ¿no? Otro caso paradigmático es el de Popular. Fíjense la zona de 4,75 como
en su momento fuerte soporte, fuerte resistencia, y desde entonces a lo que hemos estado asistiendo es a una especie de consolidación justamente sobre ese nivel, sobre los 4,75, además cada vez más de manera equidistante, tanto por arriba como por abajo, y en el que hemos llegado a una secuencia en la que la zona de 4,53 es el 0,618 solo del último subimpulso alcista. Así que si pierde esta zona de 4,53 y lo hace en precios de cierre, vamos a ver cómo se suceden hoy los acontecimientos, yo creo que perfectamente se puede aprovechar. ¿Con qué objetivos? Iniciales en la zona de 4,10, y es una caída lo suficientemente importante como para tratar de aprovecharlo. Abundando en el sector bancario, el caso de Bankia. Fíjense cómo la zona de 1,38 era fuerte soporte, aquí incluso sufriendo para mantenerlo, pero también para protagonizar un fuerte rebote, pero ahora ya sí lo ha perdido, ¿no? Este es un título en el que repetidamente las preguntas giraban: oiga, ¿cree que es buen momento para comprar esta zona de 1,37, 1,40, 1,35? Siempre he contestado que no. A mí no es que no me guste comprar en soportes, de hecho son buenas zonas para comprar, pero este título traía tal secuencia desde que comenzó a subir, que siempre que superaba los máximos relativos anteriores, siempre le había servido para protagonizar fuertes rebotes. Luego, para mí la zona idónea para volver a comprar era por encima de 1,62,5, que fueron los máximos anteriores. En la medida en que eso no sucediera, podía pasar lo que finalmente ha sucedido, una consolidación mucho más prolongada en el tiempo de lo que lo había sido en movimientos anteriores, muchísimo más, no solamente consolidación, sino que al final se está tornando en una secuencia bajista. ¿Con qué objetivos? El primero de ellos ya lo ha cumplido, casi, en la jornada de hoy, la zona de 1,26, y hemos visto mínimos en la jornada de ayer en 1,27, y mucho más plausible la zona de 1,17, que también se corresponde con un máximo relativo anterior. Y por último, luego también podríamos vivir a corto plazo un rebote, pero creo que solamente es un rebote para seguir cayendo. Y por último, para que veamos que esto también sucede en el conjunto de la banca europea, el caso de Deutsche Bank. Fíjense cómo, aparte de la tremenda secuencia bajista que trae desde que rompiera por debajo de 38, o no pudiera precisamente con esa resistencia, con esa resistencia, fíjense cómo esta zona sirvió para rebotar de una manera relativamente fuerte, la zona de 24,20, pero ya está confirmando bastante por debajo, incluso un 2%, y si hoy cierra por debajo de esa zona, ya serán 2 los precios de cierre diarios por debajo, con lo cual su único objetivo es el mínimo anterior en la zona de 21,20 o el anterior en 20,20. Luego este también es un título, a mi entender, mucho más dado a tomar posiciones bajistas que no otra cosa. Es más, el stop loss lo tenemos lo suficientemente cercano como para no permitirnos perder más allá de un 2,5 o 3%. Aunque soy consciente de que con la volatilidad actual de los mercados, porque están, insisto, muy nerviosos, prácticamente todos los títulos, ya no los que lo eran por antonomasia, tipo SACIR, tipo Gamesa, Bankia, Popular, sino muchísimos incluso, no solamente del IBEX, sino también del Eurostoxx 50, son títulos con una alta volatilidad en el momento actual, lo cual puede dificultar la adopción de estrategias y sobre todo de un establecimiento adecuado de stop losses. Quizá la única manera de acercarnos hoy al mercado en títulos, no tanto en índices, que son evidentemente bastante más nobles, quizá la única manera de acercarnos es destinando en primera instancia pues una tercera parte o la mitad como mucho de lo que tuviéramos pensado destinar, lo cual nos puede permitir ser más flexibles con el stop loss, a lo mejor pues de un 4 o de un 5%, es decir, que si nos echan, que sea como consecuencia de que nos hemos equivocado o de algo tendencial, no porque obedezca a una volatilidad alta en un movimiento intradiario. Y a medida que vaya a nuestro favor, lo cual nos permitirá cambiar el stop de pérdidas a un stop de beneficios, incrementar la posición hasta el total de lo que queríamos invertir en este tipo de títulos. Y poco más, con la frecuencia que aconseje el mercado, pues volveremos a analizar el mercado y tal y como están, quizá tenga que ser de manera diaria y así lo haremos.
Pues nada, espero que haya sido de su agrado y sobre todo que les sirva. Un saludo a todos.